sería interesante preguntarse por qué razón, si el museo es gratis, si la galería es gratis, ¿por qué no se consume incluso, por qué la gente no va incluso cuando se invitan a determinadas personalidades? Porque simplemente la gente se siente ajena a esos proyectos, porque simplemente dicen, es que no es para mí, pero la pregunta es, ¿por qué no sería para usted? Esa sería la pregunta fundamental. Bueno, buenas tardes a todos, soy el doctor Roberto Rivera Pérez, docente investigador de Universidad Mundo Real Edgar Morán. El día de hoy le agradezco, bueno, primero que nada les agradezco a todos ustedes por su asistencia y le agradezco a la Casa Museo Rafael Núñez de Cartagena, Colombia, quien nos está albergando en este momento. Saludos desde la República Mexicana. La tarde de hoy vamos a comenzar, tendremos un debate interesante con el doctorante Manuel Zúñiga, pero comenzaré abriendo pie de boca con la siguiente conferencia que se titula Incertidumbre del consumo cultural, el caso de las galerías y los museos, la cual tendrá por objetivo central mostrar la relación que existe entre los curadores, artistas y los consumidores de bienes culturales y el entorno, o sea, lo que es el entorno social, para la apropiación de la expresión de galerías y los museos, de los que conocemos. Situación interesante e importante porque estamos en el Museo Rafael Núñez, Casa Museo Rafael Núñez, en donde se ha montado una serie de exposiciones y sobre todo que estamos celebrando el mes del patrimonio en Colombia. Y aquí me surge una serie de preguntas, una serie de reflexiones, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que hace o define a un artista? ¿Cuáles son las situaciones que encuentra un artista? Bueno, primero que nada, el arte lo vamos a considerar como ajeno a una copia o ajeno a las industrias culturales en términos de García Canclini o en términos de Pierre Bourdieu, en donde el arte lo refiere como algo inédito, algo irrepetible, algo único, que solamente una persona reconocida, al cual le conocemos como un artista, y en la historia del mundo tenemos a varios, Leonardo da Vinci, Rafaelo, Miguel Ángel, escultores y también grandes productores y pintores e inventores, nos van a llevar a estas arenas. No es lo mismo una obra irrepetible que la copia de la misma, y mucho menos la copia de la misma cuando se entra a una masificación que se van a llamar las industrias culturales, el proceso de la industria cultural. Por lo tanto, aquí surge la pregunta, ¿qué es lo que inspira a un artista? Oportunamente, mi colega con quien vamos a conversar más adelante, él es un artista ya que va en apogeo, en crecimiento, y entonces vamos a poder discutir estos temas también. Será importante que Manuel vaya apuntando esta parte. Pero se vuelve profundamente interesante que solamente el arte es un elemento de apropiación para determinadas clases sociales y no para todas. Lo mismo que los museos. Y esto vamos a ver, estas son de las primeras hipótesis que vamos sacando, y esto lo vamos a ver conforme va el desarrollo de esta pequeña conferencia, que nos va a llevar a resolver cuál es la incertidumbre de por qué si se hacen promociones, por qué si se hacen reflexiones, por qué si se dan cursos, por qué si la entrada a los museos y a las galerías es gratuita, por qué no hay una asistencia. En este caso particular, vamos a tener que este arte irrepetible, esta cuestión que no son copias, sino son elementos únicos. Por ejemplo, aquí tengo a la mano una pintura que compré en Ciudad de México. Aquí abajo podemos ver la firma, tenemos la parte de la firma del pintor, se llama Magaña, y atrás la autografía él mismo. Esto nosotros en México le llamamos los artistas emergentes. Pues resulta que esta obra de arte que yo tengo y que está aquí en el estudio de ustedes, todo iba bien, era un documento, era un bien cultural para mí, o sea, es una obra de arte, es capital simbólico, es decir, que tiene una carga social, cultural, una carga de reflexión, que le va a otorgar un prestigio sobre otras cosas materiales. Todo iba muy bien hasta el día en que me encuentro a este mismo pintor que había hecho varias réplicas
de este mismo cuadro que les estoy compartiendo. Entonces, el artista deja de ser artista en el momento, no por el hecho de que no sepa pintar, no sepa compartir su euforia, su alegría, su sentimiento en esta obra, sino que deja de ser parcialmente artista por reproducción masiva de los objetos y bienes materiales, los bienes culturales, en este sentido. La reproducción masiva de esto, lo único que provocó fue que se populariza el detalle, se populariza este arte, pierde el valor simbólico, pierde parte del capital simbólico que puede tener este gran material en una galería. ¿Por qué? Porque simplemente ya son reproducciones del mismo original o copias de los mismos originales que trasciende ser copia o reproducción pensada como copia. Explico este punto. En el momento que se hace de manera masiva el mismo cuadro, con la intención de reproducción concreta y constante, deja de pasar de ser obra de arte única a ser una industria cultural. Ese es el punto, ese es el detalle. Entonces, este cuadro que a la muerte de Mauricio Magaña, podría haber valido mucho más, que no es tanto el interés económico el que nos hubiera movido para esto. Resulta que como existen más de 50 de estos, exactamente en las mismas condiciones, en el mismo tamaño, en el mismo formato y todo, pues simplemente ya no tiene el mismo valor económico que podríamos presentarle, pero sin embargo le rescatamos el valor simbólico que es la firma del pintor. Bueno, en este sentido, ¿quién es el que define a lo que es el artista? ¿Cómo se construye ese artista? Hay una serie de documentos de Pierre Bourdieu y García Canclini que hablan quién es el que crea a los creadores. Y en esta gusta hacer una analogía entre que el artista es como aquel científico que poco a poco va construyendo su propio nombre, que poco a poco lo van reconociendo sus pares, sus contemporáneos y sobre todo los seguidores. Muchas veces se dice que para que un artista se vuelva famoso, tiene que pintar sus obras, tiene que dejar una herencia material y después fallecer para que se le reconozca. Pero en otras ocasiones tenemos artistas emergentes, que son los que nos encontramos en las plazas, en las galerías, en pequeños foros, que ofrecen sus obras, que muy probablemente la obra tiene mucho más valor simbólico que el económico que le podamos prestar, y ese valor va a acrecentar sobre todo simbólicamente, socialmente, culturalmente, más que económico, cuando el artista se encuentre vivo. Si este artista fallece y logra un renombre posterior, la obra se le sumará también la parte económica. Pero para que se reconozca esa parte, es necesario que exista un capital social. Es decir, quién te conoce y a quién conoces, pero sobre todo es quién te reconoce. ¿Quién te reconoce cuando vas en la calle caminando? ¿Quién sabe que eres, a qué te dedicas en el justo momento en que vas en el trayecto y de repente alguien te detiene y, fulano, doctor, artista, maestro, explíquenos esta obra, coméntenos este detalle, refiéranos unas palabras sobre este punto? Ese es el capital social. También este capital social es el resultado en el caso particular del artista, se supone que es parte del capital heredado, es decir, de la formación que recibe esta persona que ha despertado el gusto por el arte a razón de que sus padres, de que sus abuelos, de que sus bisabuelos, de que sus hermanos y sus primos y casi todos los miembros de la familia son miembros doctos o que conocieron o que han trabajado en estos medios, ya sea en el campo científico, en el campo cultural, en el campo artístico, pero también en el campo del acercamiento a la obra. No necesariamente los padres, los abuelos y demás tuvieron que ser artistas, pero sí hay una tendencia, y aquí es donde vamos a hablar de la distinción con clases sociales, sí hay una tendencia a que estos padres, estos abuelos, estos primos visiten y se apropien simbólicamente de las galerías de arte,
de las obras de museo, de las obras de teatro y otros espectáculos que no necesariamente son que son para el público en general, pero no necesariamente son apropiados por el público en general, a pesar de que sea gratuito. Es interesante esta parte, porque entonces vamos a pensar y vamos a comenzar a cuestionar sobre cuál es el papel del entorno, cuál es el papel del contexto social, pero sobre todo también qué papel juega la familia, qué papel juegan las instituciones educativas, qué papel juegan las instituciones que se dedican a los bienes culturales. Y al final de cuentas vamos a preguntarnos sobre cómo podemos resolver esta situación. Bueno, siguiendo con esto, entonces el artista, el que es un artista emergente, que va en proceso de consagración o que ya está consagrado, generalmente está asociado a estos grupos familiares, a estas clases culturales, estas clases políticas, estas clases sociales, que oportunamente se han acercado, como ya lo he dicho, se han acercado a esto, o que anteriormente se vieron involucradas a tener contacto a museos, centros culturales, librerías, conciertos y todo esto. O sea, es decir, el gusto se tiene que construir. No es de que se me ocurre, es el gusto se construye a lo largo de un proceso histórico de muy larga duración, el cual podemos pensar o podemos empezar a suponer que es desde el vientre materno, continuado y fomentado durante la infancia para finalmente rematado en la edad adulta. Pensemos el caso de Mozart. Mozart, el niño genio, aquella persona que a la edad de 9, 10 años ya escribió las fabulosas obras que en la actualidad no han podido ser equiparadas o igualadas en el contenido, en el fondo, en el sentimiento. Pues Mozart era hijo de una clase noble, y esa clase noble lo involucró prontamente a estos sectores sociales, a estos sectores de consumo de bienes culturales, lo que le vamos a llamar el capital simbólico o el capital cultural. Pensemos también se me ocurre, en un Vivaldi. ¿Quién puede olvidar las 4 estaciones de Vivaldi? Y que cuando solamente un oído docto o una persona que conoce de música toma las notas y te las muestra y te las explica parte por parte, literalmente uno puede ver incluso hasta el venadito que va brincando o el justo momento en que el rifle se asoma por entre las ramas y hace ese disparo. Pero solamente, reitero, solamente eso es posible cuando otros te toman de la mano y poco a poco te van como involucrando en este capital simbólico, en este capital heredado, y que finalmente se va a detonar en un capital de reconocimiento público o social. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los orígenes de esa cultura, de esos procesos culturales? Pues tendremos que el objetivo del artista será, al igual que de un científico, será construir su propio nombre. A partir de que se le empiece a conocer por sus obras, por su trabajo, por sus quehaceres, por las herencias que va dando, será como se le va a ir conociendo y posteriormente identificando. Puede que no lo conozcamos en la calle, pero conocemos sus obras. Eso sería muy importante e interesante. Pero el problema cae cuando la obra es altamente reproducida y pierde ese grado, esa esencia del gusto, de originalidad, esa particularidad que le entregan los bienes simbólicos. Bueno, en este esquema, entonces, ¿qué es el arte? El arte tiene que ser ese sentimiento de apropiación, esa cuestión que tiene que ser sentida, vivida, significada, soñada, debe expresar esas emociones, en el momento que uno ve las obras, y me remito nuevamente a esta porque me sigue gustando a pesar de ser una industria cultural, en el momento que uno ve las obras, uno se queda pensando cuál sería el futuro o qué mensaje quiso transmitir, por ejemplo, ese gran curador, ese gran artista, qué mensaje trató de transmitir, qué es lo que estaba pensando en el justo momento que se sentó a pintar y reflexionar y crear esta obra. Por ejemplo, con nuestro compañero Manuel Zúñiga, me comparte una serie de fotos que son las que están ahorita
en la galería del museo, de la Casa Museo Rafael Núñez, una serie de fotos de vasos de café, de vasos para tinto, en donde la gente los rompía y los tiraba a la calle, y él simplemente se sentaba y reflejaba la imagen, la inmortalizaba la imagen de ese vaso, que era basura para unos, pero para mí se volvió arte. Personalmente para mí se volvió arte en razón de que se inmortaliza la basura de otros, pero sobre todo el sentido. ¿Cuál habrá sido el sentimiento? Yo me quedo pensando, habrá sido el sentimiento de aquella persona que aplastó ese vaso y lo tiró en la calle? Si estaba preocupado porque no le alcanzaba el dinero, si en ese momento tenía alguna presión moral, económica, con qué rudeza suelta deja caer ese vaso en la calle sin importarle que el señor de la limpieza lo haga o no lo haga, pasando por encima de ese convenio social que es usted deposita la basura en el bote. A mí me llama la atención esa fuerte rudeza con la que cada uno de esos vasos, porque es una exposición grande, cada uno de esos vasos representa el hecho de la destrucción de ese material. No sé si les logro transmitir este punto, pero a mí me llama mucho eso. De hecho, le voy a pedir que me consiga uno de esos cuadros. Ya le estoy pidiendo el punto. Bueno, entonces, en este esquema, este sentimiento de apropiación que nos parte de la incertidumbre, que nos trata de llevar, donde el artista no solamente trata de presentarse a sí mismo, sino que trata de captar a sus seguidores, al que lo mira, para que el que lo mire a través de sus ojos, es solamente un sentimiento que las clases populares, las cuales no están acordes o las cuales no están preparadas, no es que no estén preparadas, las que no pudieron o que no tienen el menor interés por acercarse, a pesar de que son cosas gratuitas, quedan ajenas. De ahí, por ejemplo, los trabajos científicos de divulgación científica, es decir, bajar al vulgo, bajar el lenguaje para que el público general lo entienda. Caemos en la misma, estamos hablando de una misma dialogía, estamos hablando de un mismo concepto, es un mismo lenguaje. El arte es un lenguaje, el lenguaje verbal es otro, el lenguaje escrito es otro, pero finalmente se tienen que construir las condiciones, y estas condiciones generalmente se asocian a que son por nacimiento, pues no accede la gente pues porque es pobre. No, al contrario, no accede o no se apropia porque simplemente no está preparada para eso. Volvemos a la pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación entre las instituciones educativas, la institución de la familia y los museos y las galerías? ¿Cómo se hace ese triángulo amoroso que permite que unos accedan, otros queden fuera y otros de plano ni se presenten? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Entonces, el arte es un consumo y dominio simbólico. Vale más una palabra, vale más ese material por su significado que por su valor económico. Aquí atrás yo tengo una serie de réplicas que para mí tienen un significado, pero son a razón del contexto cultural en que yo vivo. Estas imágenes, del otro lado, esta imagen de estos dos perritos es la raza del perro prehispánico que existía antes de la llegada de los españoles, pero solamente tiene contexto que es un perro que se llama Xoloscuincle, que es un perro pelón, en la actualidad son perros de colección y que se les tiene que poner hasta crema y tienen que dormir en la cama de uno porque ya no generan tanto calor y se mueren por frío y se mueren por ¿cómo se llama? Si no se les pone crema, la piel se les parte por el sol porque no tienen pelo. Son perros de colección, son sumamente caros. Esos perros, antes de la llegada de los españoles, fungían para dos cosas. Eran alimento, pero también a las personas se les enterraba con un perro de estos porque son los que les ayudaba a cruzar un río. Pero solamente esta noción, estas imágenes tienen lógica porque yo conozco el contexto. Pero para otros sería, pues mira, ahí tiene esas cosas ahí colgadas, ¿no? O ahí, pues, quién sabe por qué compró eso, que es completamente válido. Entonces, las cosas adquieren significado conforme nosotros tenemos el lenguaje
para apropiarnos de ese significado. Conforme nosotros conocemos el contexto, conocemos el desarrollo y conocemos la tradición que nos lleva a este significado. Bien saben que en la cultura mexicana también nos gusta el culto a la muerte. Bueno, acá tengo una calavera. Bueno, no hablemos de esta otra, ¿no? O sea, nos gusta el culto a la muerte. A propósito puse este escenario, bueno, es parte pero lo reacomodé para que nos pudiera acompañar el día de hoy en la conferencia. Pero esto es parte del día. Pero es lo que les digo, o sea, es la forma de apropiación. Bueno, en ese sentido esto nos lleva a los museos, porque tanto en las galerías como en los museos hay una exposición. Bueno, los museos tienen una función de ser entes teatralizadores, recordatorios constantes de nuestra identidad nacional. Son lugares que se consideran sacros. Son lugares donde está prohibido tocar, donde está prohibido correr, donde está prohibido en ocasiones hasta tomar fotografías. Se les trata a los objetos materiales y los bienes y patrimonios culturales como si fueran imágenes o como si fueran semidioses. ¿Con qué intención? Porque el objetivo final es, vamos a generar las condiciones que nos recuerde una identidad nacional todo el tiempo. Volvemos al punto, el xoloscuincle, la muerte, la calavera, me estoy jugando con la cámara, la calavera y demás. Bueno, esto nos recuerda un contexto social, un contexto cultural que solamente es lógico en aquellos que lo conocen. Precisamente, por eso he tomado con mucho detalle esto, porque como estamos hablando con compatriotas colombianos, pues muy difícilmente compartimos algunos elementos de cosmovisión y por lo tanto, pues algunas cosas pueden sonar como escandalosas. Pero en México tenemos una celebración y que incluso se hace el famoso pan de muerto, donde se consume entre familia y demás. En algunos otros países, como en República Dominicana, el pan de muerto, cuando lo fueron a vender, pues nadie lo quería comprar porque, pues, ¿cómo vas a comprar pan de muerto? En México se venden todos los meses de noviembre y es muy rico, por cierto. Bueno, en el caso de los museos, el museo siempre indica por dónde uno debe ir, qué es lo que uno debe ver, cómo es que lo debes ver, a qué distancia tienes que estar de la obra o del bien cultural. Generalmente hay un vigilante que está dando rondines, y aparte sin mencionar el panóptico de las cámaras que nos están vigilando todo el tiempo para evitar que se transgreda ese lugar, lo profano, o sea, los transeúntes transgredan a lo sacro, se pasen a la parte sagrada. Pero ¿cómo funciona este fenómeno de la teatralización? Pues se construyen los museos pensando en los contextos culturales y solamente tienen lógica los museos en aquellos que comparten esas cosmovisiones. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología, que es de los más grandes en América Latina, en la Ciudad de México, vamos a ver que cuando entramos a determinadas salas, hay salas que tienen elementos subterráneos y hay salas que tienen elementos aéreos, donde el transeúnte puede ir al sótano o puede subir escalones. Pero uno dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de nuevo? Lo que ocurre es de que cuando entras a esas salas, en determinadas, porque no son todas, en determinadas salas, resulta que en aquellas, por ejemplo, en la que son de los mayas, que es la cultura que está a fronteras con Guatemala, más bien es la parte de Guatemala, Belice, lo que es la península de México, que son los mayas, de las más grandes que tuvimos, resulta que los mayas son los que practicaban el entierro dentro de las pirámides. Entonces, cuando uno entra a la sala de los mayas, resulta que entras en la plataforma y tienes que ir en descenso. ¿Por qué? Porque se supone que estás hasta arriba de la pirámide. Inversamente, cuando entras con los aztecas, que son muy más conocidos, uno entra a la sala de los aztecas y lo primero que uno se encuentra es la piedra de los sacrificios donde sacrificaron incluso españoles cuando la conquista de México. A los que no conozcan este detalle, resulta que cuando Hernán Cortés abandona la Ciudad de México, se atrapan una serie de españoles y a estos españoles junto con sus caballos los sacrifican al lado de lo que actualmente es el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, en el centro de México. Entonces, claro, llega un extranjero, llega una persona foránea,
pues va a decir, mira qué extraño museo, uno sube, uno baja, uno va a la izquierda, uno va a la derecha, se mete por un lado, sales por el otro, pero cuando entra alguien que conoce sobre la cosmovisión y puede comentar al respecto, dice, no, es que mira, uno entra y baja porque la pirámide en la vida real está así. Uno sube o uno se encuentra en la piedra de sacrificio porque así se encuentra también cuando llegas a determinados lugares. En ese sentido, va a suceder otra cosa. Las clases sociales, las clases que no están como acostumbradas al consumo cultural de los museos, se va simplemente a limitar a leer lo que digan las fichas o los recuadros que generalmente acompañan las exposiciones. Pero aquellas otras clases sociales que, digamos, pues, tienen el capital económico suficiente, vamos a hablar de clase media, clase alta, acceden a otras formas. ¿Cuáles son estas otras formas? Pueden contratar un guía, pueden comprar libros, pueden comprar panfletos e incluso antes de ir ir al museo o ir a la exposición, ya se leyeron o ya escucharon o ya revisaron videos de YouTube, bajaron información de internet, o sea, se documentaron antes de llegar al lugar para precisamente tener otra forma de apropiación de los bienes materiales y del patrimonio cultural que se exhibe ahí. Esa es una de las grandes diferencias. Y volvemos nos volvemos a caer en este punto. ¿Qué relación tiene las escuelas, las galerías y la familia? Y hablo de la familia como familia extensa. Bueno, en este esquema vamos a ver que las escuelas, particularmente los museos, en los museos de México, son de las primeras que terminan, y perdón por la frase, terminan castrando el deseo de aquella persona por aprender o conocer a través de la historia. Por dos razones. Se satura a los estudiantes de datos duros de la historia nacional o internacional. Se tienen que aprender año, fecha, nombre, apellido y todo, contexto, para poder llegar a un examen y llenarlo en las condiciones, porque si no mencionan el año, la fecha, el minuto, el segundo y demás, la respuesta está mal. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, mandan a los estudiantes a los museos. Esto lo digo, no sé si haya alguna semejanza con Colombia, pero en México ocurre mucho. Mandas a los estudiantes con una libreta y el que tenga más notas al respecto es el que va a tener mejor calificación. O sea que puedes llenar una libreta, un cuaderno de puras notas que tomaste sin que te importe lo más mínimo que lo que estás viendo, más que es copiar y copiar y copiar los recuadritos que están al lado de la exposición sin que te importe ver la exposición, porque a final de cuentas el maestro lo que va a evaluar es cuánto vas a entregar por escrito, no tanto como lo que viste. Cuando aquí aprovecho la ocasión que cuando a mí me tocó dar precisamente las clases de historia en el pregrado, y conocedor de esta parte que a mí me tocó vivirla también, de llenar, estar ahí en el museo, llenando y demás, y cuando me dijeron, tienes que mandar a tus estudiantes al museo, lo primero que pensé fue, no los voy a mandar a escribir. Y lo segundo que pensé es, no se van a aprender datos. Y entonces, ¿qué alternativa tuve? Para que los estudiantes pudieran apropiarse de los bienes materiales del museo, mi alternativa fue la siguiente. Los mandé al Museo de Frida Kahlo, que fue casa que le prestó a León Trotsky, el líder revolucionario de la Unión Soviética, que lo mata José Stalin en México. O sea, León Trotsky, uno de los grandes líderes que estuvo con Ilich Lenin y con Stalin, y que son de los grandes pensadores de la Unión Soviética, cuando la Revolución Rusa se exilia, termina en México, vive en la casa de Frida Kahlo, una gran pintora que era pareja de Diego Rivera. En la actualidad la casa es un museo que se llama Casa León Trotsky. Pues mi intención era, los mando para allá, le digo, pero no me van a relatar lo que vieron, sino cómo se lo apropiaron, cómo lo vieron, cómo lo sintieron y demás. La gran sorpresa fue que me llevé, que no fue muy agradable, por cierto. La gran sorpresa fue de que muchos de estos estudiantes lo que hacían, el trayecto para la casa de León Trotsky son más o menos 2 horas en transporte público, en el bus, llegaron a la casa de León Trotsky, se tomaron la foto donde les dije que se la tenían que tomar y se fueron. O sea, nunca entraron a ver la exposición, nunca entraron a ver la casa, era, voy a apropiarme de lo que me dijeron que concretamente tenía que apropiarme. Entonces, ahí por automático me di cuenta que incluso
aunque uno le buscara alternativas, había que seguir buscando más formas, porque la forma de apropiación versus calificación era más importante. Una calificación, comprobar que estuve ahí, aunque no haya hecho el recorrido, aunque no haya visto nada, aunque finalmente no me interesó ver nada, versus lo que pude haberme apropiado, sin considerar que ahí había un cafecito y demás, o sea, uno podía tomarse un tinto, y bueno, esas son otras cosas. Entonces, en este sentido, nos va a convocar a lo que es el desarrollo del gusto. Esta carencia de apropiación que yo les comento cuando yo fui docente de profesor de historia en México, que no logré despertar quizá el gusto a muchos estudiantes, ha sido en relación al proceso que ha hecho de larga duración la formación de la escuela, pero también la familia. Si en la familia los padres, los hermanos, los primos y demás no se observa que exista un consumo de libros, un consumo de películas, un consumo de música, o sea, es qué tipo de música escuchas, qué tipo de libros lees, qué tanto reflexionan, o sea, porque no es lo mismo tener un paquetote de libros a que en verdad se leen, te ven tus hijos leyéndolos, te ve tu pareja leyéndolos, has subrayado, cuál fue el último libro que leíste, podemos conversar al respecto. Esos son una serie de capitales culturales que se van heredando, son los capitales. Esta es una forma inmaterial de herencia de capital cultural, es decir, la acción que ven los hijos en los padres generalmente la van a terminar repitiendo. Por lo tanto, el desarrollo por ese gusto social, por ese gusto de consumo, ese líbido de apropiación de bienes culturales, la familia tiene un gran peso y un gran trabajo que hacer ahí. No es labor exclusiva de los museos y mucho menos es labor exclusiva de las escuelas. Tiene que ser una trilogía en donde los tres caminos van y desembocan en un solo punto. Sería interesante preguntarse por qué razón, si el museo es gratis, si la galería es gratis, ¿por qué no se consume incluso, por qué la gente no va incluso cuando se invitan a determinadas personalidades? Porque simplemente la gente se siente ajena a esos proyectos, porque simplemente dicen, es que no es para mí, pero la pregunta es, ¿por qué no sería para usted? Esa sería la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que le limita estar presencial o estar virtual o llegar y apropiarse de eso? ¿Qué es lo que nos prohíbe? ¿Qué es lo que sentimos que no somos dignos para podernos acercar a estos conocimientos? He ahí el problema, he ahí la distinción de las clases sociales. Las clases sociales altas explotan estas formas de conocimiento para autodiferenciarse de las clases populares. Y en el momento en que las clases populares se empiezan a apropiar de lo que consideran que ennoblece su propia causa, irónicamente, las clases altas empiezan a revalorizar cosas que antes no tenían tanto valor simbólico, no tenían tanto valor económico, no tenían tanto valor cultural, las revalorizan y se las terminan apropiando. Es como decir, es la moda. De repente, una celebridad empieza a utilizar ropa color morada, las clases altas empiezan a comprar ropa color morada. Pero cuando las clases populares empiezan a usar color morado, las clases altas lo que hacen es buscan otro ícono que ya no sea y que lo separe nuevamente de las clases populares. No es una distinción económica, es una distinción solamente cultural, una distinción que se supedita a la cuestión del conocimiento, al cómo nos lo apropiamos, por qué nos lo apropiamos y por qué lo hacemos, y de qué manera lo hacemos, o sea, el cómo, por qué y para qué lo hacemos, pero también es cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones.